Hola, te doy la bienvenida a Literati al Aire. En este episodio, María Rech nos comparte cómo comenzó a financiar la publicación independiente de su novela con una campaña de crowdfunding. Papel y Tinta, su primera novela, fue publicada por la editorial Suma de Letras en enero del año 2019. Pero antes de firmar con la editorial, la fase de publicación de la novela comenzó como un proyecto de publicación independiente. María Rech soñaba con ver su primer libro publicado. Con su novela lista, comenzó la búsqueda de opciones para publicarla y financiarla. Cuando terminé el manuscrito de Papel y Tinta, mandé varias propuestas editoriales a editoriales tradicionales, ¿no? Pero bueno, y dejé pasar como un tiempo prudencial, fueron 6 meses, que quizá a lo mejor pues hay quien te dice, oye, es poco. Bueno, yo tampoco quería estar mano sobre mano, entonces dije, bueno, dejo 6 meses y no hubo suerte, de hecho alguna me contestó que no, vamos, entonces yo dije, bueno, pues con esto, bueno, voy a ponerme, ¿no? Manos a la obra para esa otra vía que era la de la autoedición, pues bueno, pues apostar por ella e intentar, ¿no?, que la novela llegara a la gente. Fue un poco por eso, porque era la otra vía. Entonces, lo que sí que hice, lo primero de todo fue contratar un informe de lectura, porque yo también quería estar segura de si mi novela era publicable, porque claro, cuando solamente tienes la parte de las propuestas editoriales que has enviado y que algunas, pues como comentábamos, ¿no? Algunas, bueno, pues probablemente fueron analizadas, u otras a lo mejor no, porque no supe encontrar los cauces, ¿no? Entonces, claro, no tienes nada a lo que agarrarte. Entonces yo quería que de forma objetiva un profesional del mundo editorial me hiciera un informe de si mi novela tenía viabilidad y tenía la calidad mínima como para plantearme publicarla. Y cuando tuve ese informe positivo, pues ya dije, bueno, pues vamos a por todas, ¿no? Y voy a hacerlo por mi cuenta, y decidí escoger la vía de Amazon y encargarme yo de desarrollar un plan de marketing y comunicación para lanzarlo. Tras varios intentos de publicarla por la vía editorial, decidió intentarlo por la vía de la publicación independiente, con campaña de crowdfunding o micromecenazgo. Al final fue una de las primeras patas del plan de marketing, ¿no? Bueno, pues al final mi situación en ese momento, yo había terminado las prácticas de mi máster, pues eso, tenía 23 años, 23 años o 24, y tampoco tenía muchos ahorros. Entonces cuando elaboré el plan de marketing, vi que había muchas acciones que evidentemente podía tirar bueno, pues de internet y herramientas gratuitas, pero por ejemplo todo lo que eran los servicios editoriales que yo tenía que subcontratar para poder ofrecer un texto de calidad, pues claro, los precios son los que son, ¿no? Entonces tanto el informe de lectura, la corrección ortotipográfica, pues claro, se me subían a 1.000 euros, y sigue sumando, ¿no? De cosas que decías, bueno, si te pones a hacerlo bien, pues claro, una inversión inicial tiene que existir, ¿no? Entonces, bueno, pues sabía bueno, pues de las campañas de crowdfunding, y decidí, ¿no?, que podía ser la vía para, yo creo que una mezcla, por una parte conseguir financiación y por otra parte como esa primera acción de marketing y comunicación para que la gente empezara a conocer personas que no fueran mi familia y mis amigos más cercanos, ¿no? Bueno, pues que había escrito una novela que se llamaba Papel y Tinta, de lo que iba, qué pretendía hacer con ella y cuáles iban a ser los siguientes pasos. Entonces lo utilicé como una herramienta mixta, ¿no?, tanto de financiación como de comunicación. Una de las primeras fases del plan de marketing y comunicación fue elegir la plataforma para crear la campaña de crowdfunding. O sea, elegí la plataforma Berkami. También, bueno, pues hice una investigación previa, ¿no? Empecé, bueno, pues a chequear las que funcionaban entonces, que si no me acuerdo mal, estaba una que se llamaba Kickstarter, que creo que sigue estando, otras más y tal, pero Berkami al final me encajaba muchísimo porque por una parte, tenía muchísimos proyectos culturales, por ejemplo, pues eso de música, de cómic había bastante, había también, por ejemplo, de cortos, pues había también de cuentos ilustrados y demás. Entonces dije, bueno, yo creo que como proyecto cultural, ¿no?, una novela, pues yo creo que puede encajar aquí. Y aparte también estaba muy centrada en el mercado hispanohablante, lo cual también tenía sentido porque, claro, la novela estaba en español. Entonces digo, bueno, pues al final yo creo que va a ser mucho más fácil atinar en el público objetivo, ¿no?, de la novela. Entonces por eso elegí Berkami. Berkami, bueno, pues en ese momento, estoy hablando hace 4 años, ahora mismo no sé cuáles son las condiciones, pero te ofrecía, o sea, tú tenías que mandar
tu proyecto, ¿no? Al correo correspondiente y te hacían una valoración de tu proyecto y entonces ellos decidían si te daban un espacio o no, por ver un poco, pues me imagino, a nivel de seriedad, ¿no? Transparencia, consistencia y demás. Entonces, bueno, pues cuando te aprobaban el proyecto, tú tenías una persona en todo momento en contacto que hacía las veces como de asesor, ¿no? Para todo el proceso y durante 40 días pues ellos te daban un espacio en su página web para que tú atrajeras esos inversores, ¿no? Esos mecenas que podían, bueno, pues apostar por tu proyecto a cambio de una serie de recompensas. Entonces, pues bueno, yo configuré todos esos días previos, ¿no? Mes previo, todo lo que, bueno, pues era el proyecto. Yo, bueno, pues grabé un vídeo explicando de qué iba la novela y por qué quería, pues necesitaba, ¿no? Que la gente me ayudara económicamente. Desarrollé un poco, pues eso, todo el calendario de acciones, el presupuesto, todo intentando apostar por la máxima calidad y transparencia, ¿no? Y también diseñé, pues eso, los tramos de aportación, las recompensas y demás, con la ayuda y el apoyo también de este asesor de Berkami, que siempre allí en Berkami te van un poco también dando claves, ¿no? Porque además ellos son los más interesados en que salga. Y bueno, como decía, te dan 40 días y tú en esos 40 días tienes que conseguir tu objetivo. Si no lo consigues, pues no recibes nada, ¿no? Porque se entiende como que no has conseguido la confianza, ¿no? De los potenciales inversores. La creatividad fue esencial para crear una campaña que llamara la atención de las personas y les motivara a unirse al proyecto. Funcionaba, bueno, pues yo hice tramos de aportación que iban desde los 5 euros hasta los 200, creo. Claro, de 5 había pues muchísimas aportaciones y demás, y de 200 eran como, tienes como que marcar, ¿no? Te vas como dividiendo las aportaciones grandes, pues solamente como 5 packs, ¿no? Luego vas bajando y ahí pues en el segundo tramo pues ahí pones pues 8 packs y demás, ¿no? Entonces, bueno, los packs de recompensas, claro, también van progresivamente. Pues el que pone 5 euros va a tener unas recompensas, por ejemplo, me acuerdo que iban a recibir una copia de la novela y van a estar mencionados en los agradecimientos, los de 5 euros. Bueno, pues cuando el que ponía 10, pues tenía eso y aparte, pues creo que era una postal de Madrid dedicada, del Madrid de los años 20. El que ponía 20, pues además tenía un relato inédito de uno de los personajes de la novela. Entonces, así va creciendo. También había una bolsa que estaba con la portada inicial de la novela, que me la hizo una amiga mía ilustradora. También el máximo, claro, los que ponían todo, el máximo dinero, tenían todo lo demás y aparte una ruta por Madrid, por los lugares de la novela y demás, conmigo, pues un paseo y demás. Y bueno, también lo que hice fue conectar todo este mundo de las recompensas y de la campaña con la propia novela. Entonces, yo lo que hice es como si fuera el periódico que aparece en papel y tinta, el Demócrata de Madrid, como si estuviera buscando ampliar plantilla, ¿no? Entonces, pues las personas que ponían 5 euros eran aprendices, el que ponía 15 era redactor, así siguiendo hasta, bueno, pues firmas estrellas, subdirectores o subdirectoras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues iba creándose así esa nueva plantilla, ¿no? Del Demócrata de Madrid. Y como todo proyecto, tuvo sus retos. Hombre, crear toda la campaña, ¿no? Y el saber cómo comunicarla, cómo moverla. También luego, pues el crear y cumplir, ¿no? Con todas las recompensas y que luego se mejoraron, ¿no? Por cómo luego derivó todo. Pero también luchar un poco con la inseguridad interna, ¿no? De decir, ¿no? Una cosa es que la gente te dé una palmadita en la espalda y te diga, muy bien, sigue escribiendo, pero otra cosa es que les pidas dinero, ¿no? Y quieran apostar por tu proyecto, de ahí cambia. Entonces, yo creo que fue lo más así, el reto mayor fue el gestionar mis propias expectativas y mis propias inseguridades, ¿no? Con ese tema. Atesora muy buenos recuerdos de esta campaña.
cariño, ¿no? De tanto de las personas, pues eso, de familiares, amigos, ¿no? Siempre tienes algún amigo desastre que de repente quería poner el día de después de que se cerrara la campaña, que he tenido casos de, pero, y digo, lleva un mes, bueno, más de un mes abierto, digo, y es lo típico de, no, la semana que viene pongo, al final se les pasaba, ¿no? Pero bueno, aún así el apoyo tan grande, ¿no? De, pues eso, de familia, de amigos, pero no solamente de poner la cantidad, para mí lo más bonito fue que, oye María, que lo he dicho en mi trabajo y que va a poner mi compañera también, tal, no sé qué, y de repente, claro, al final los mecenas son una red de personas que hay una parte, evidentemente un porcentaje de gente cercana a mí, pero después del boca a boca, luego pues personas que no sabes, yo a día de hoy no sé cómo les llegó lo del crowdfunding, porque hombre, yo lo compartí en mis redes sociales, pero yo no soy una persona que mueva mucho en redes sociales y entonces menos todavía, entonces fue muy bonito eso, el de repente ver el apoyo de gente que no te esperas, ¿no? Que dices, bueno, no tendría por qué y de repente pues sí, te dicen, no, es que, joder, siempre he sabido que, sé que siempre es un sueño que has tenido, entonces quiero apoyarte y tal, entonces muy, muy bonito, fue precioso, yo creo de las cosas más bonitas que me han pasado. Esta gran experiencia tuvo un giro inesperado. La editorial Suma de Letras decidió publicar su primera novela, Papel y Tinta. La cuestión es que, bueno, el tema de la editorial llegó justo cuando yo creo que justo, además que coincidió más o menos cuando se cerró la campaña, ¿no? Entonces, yo una de las primeras cosas, y eso en la editorial también desde el primer momento, ¿no? Tuvieron muy claro que había que gestionar el tema del crowdfunding, porque de repente es como que había cambiado el proyecto y claro, yo había hablado de un proyecto y había comunicado un proyecto que luego al final nos iba a desarrollar como yo lo había dicho. Y claro, cuando estamos hablando de tanto de dinero como de apoyo sincero de las personas, yo creo que eso lo tienes que gestionar muy, muy, muy bien. Y entonces, pues yo la opción que además que con la editorial, vamos, estuvieron totalmente de acuerdo, fue, bueno, yo grabé vídeos, ¿no? Que para los mecenas, para contárselo como a la cara dentro de las circunstancias y les conté un poco todo lo que había pasado, ¿no? Un poco en exclusiva, fueron los primeros en saberlo. Y entonces lo que les di la opción es de recuperar el dinero. Yo les dije, mira, ahora no necesito todo ese dinero porque hay una serie de cosas que va a asumir la editorial, pero también les dije, si os quedáis, o sea, que decir, si mantenéis vuestro dinero, hay un montón de cosas que no son de la editorial y que primero que ya las he contratado y las tengo que pagar o que, bueno, que siguen dependiendo de mí, ¿no? Que al final la editorial se ciñe un poco a lo que es el libro, pero hay un montón de cosas que también tienes que poder hacer tú por tu cuenta y que las haces tú por tu cuenta, que no las hace nadie. Entonces intenté ser nuevamente súper transparente, ¿no? Y decir, oye, mira, el que se quiera ir no me tiene que dar explicaciones, pero el que se quiera quedar, este es el nuevo presupuesto, estas son las acciones que se van a hacer, va a ir a esto, no va a ir a otra cosa, o sea, no me lo voy a gastar en ninguna otra cosa que no sea apoyar el libro a través pues, de una página web personal, con una calidad, pues claro, una serie de herramientas que yo por mí misma no podía financiar. Entonces, la sorpresa fue que decidieron quedarse todos, así que todo ese dinero lo pude utilizar y lo he podido estar utilizando pues, para tener la página web que tengo, para también poner publicidad en redes sociales de mis libros, pudimos hacer un evento en el que nos conocimos, ¿no? Los mecenas y yo, los que no nos conocíamos, bueno, pues se ha utilizado para muchas cosas de los libros y yo creo que me quedan algunos euritos y tal, o sea, que quiero decir, los he ido gastando progresivamente, siempre con mucha cabeza y ciñéndome al presupuesto que yo planteé, ¿no? O sea, que al final siempre ha ido pues a arrancar mi carrera como escritora. Y además que, bueno, como contrapartida, como te comentaba antes, lo que sí que les dije es las recompensas van a mejorar, ¿no? Es decir, no me voy a quedar si antes era una copia en digital y tal, ahora vais a tener todos en exclusiva, los primeros de que nadie el libro y, bueno, pues intenté romperme la cabeza, ¿no? Para que, bueno, pues para que tuvieran lo mejor de lo mejor, ya que se habían quedado conmigo. Yo lo que digo siempre, me dieron la lección de generosidad más grande del mundo. Creó su sitio web para mantener el contacto con sus lectores y lectoras, compartir los contenidos complementarios de sus novelas y dar a conocer su trabajo. O sea, yo la página web la gestiono yo y la he diseñado yo. Tuve en la carrera oportunidad de
aprender cómo funcionaban pues la herramienta de WordPress y demás. Y bueno, pues yo también mientras estudiaba periodismo tenía mis blogs y demás, entonces ha sido un tema en el que, bueno, sin tener tampoco muchísimo conocimiento, siempre ahí de alguna manera, bueno, pues me he gestionado yo por mi cuenta. Lo que pasa que todo lo que son las plantillas, lo que es el tener pues eso, el hosting y todo eso, pues al final pues es un dinero y no es barato precisamente. Entonces, claro, todo eso, pues eso sí que claro, al final lo tengo que pagar. Sí me gustaría en algún momento contar evidentemente con servicios profesionales, me encantaría, pero vamos, de momento la gestiono yo. Es bastante una web, además la nueva que tengo es bastante estática en el sentido de que no es una web dinámica de formato blog, sino que hay contenidos, pues eso, de las dos novelas, contenidos complementarios de información de historia, de ejes cronológicos, recursos visuales y demás, que es un poco, bueno, pues para que los lectores más curiosos aterricen por allí y se sigan informando sobre las épocas de cada una de las novelas. Quería que fuera una cosa un poco, pues eso, más estática, más de fácil acceso, ¿no? Por parte de, pues eso, me he leído Papel y Tinta y me ha gustado, pues voy a mirar a ver si, y de repente te topas con esa información y a lo mejor pues te complementa, ¿no? El formato de los artículos realmente profundizaba menos en la información y demás, entonces yo quería una cosa un poco más, pues eso, más profunda, un poquito más elaborada, entonces por eso cambié el enfoque de la web y lo planteé así el año pasado. Bueno, el año pasado no, en primavera. Eso que te sirve un poco para eso, para recuperar un montón de datos y que no te pones no entras a lo mejor en esos detalles, esos matices en la novela porque sería muy tedioso, ¿no? Pero dices, bueno, pues lo pongo así, oye, para el perfil de lector o lectora que de repente dice, oye, pues quiero saber más de esto, pues bueno, pues si sabe que en mi web puede encontrar un poquito más de información y luego evidentemente la información es ingente, ¿no? Al final es como que nunca hay fin. O sea, si te interesa un tema, yo creo que en el mundo en el que vivimos y la era que nos ha tocado vivir de la información, no tienes fin. La importancia de aprovechar las oportunidades que nos brindan las plataformas digitales. Yo creo que hay que exprimir, ¿no? La oportunidad al máximo y que sea una parte más del trabajo de tu novela, ¿no? Es decir, ahora mismo yo creo que todos en casi un montón de profesiones, ¿no? Al final es el multitask y tenemos que saber hacer un poco de todo. Bueno, yo creo que los escritores también, al final paras un poco la parte de escritura y si además, sobre todo, si te vas a lanzar por tu cuenta, pues es decir, aprovechar y exprimir cada oportunidad y cada plataforma, ¿no? Para conseguir llegar a más gente y bueno, a más gente o a la gente que te interesa, es decir, a tu público objetivo al final. 5 consejos para escritores y escritoras que quieran comenzar sus proyectos de crowdfunding para promocionar y financiar la publicación independiente de sus libros. Yo el primero, la primera recomendación es toda esa creatividad, ¿no? Que las personas que nos gusta escribir ponemos en nuestras novelas, ¿no? Y es cambiar un poco el objetivo, el foco y utilizar toda esa creatividad para decir, bueno, ahora que este trabajo, estas tantas horas, ¿no? que he dedicado a este manuscrito, pues voy a estrujarme la cabeza para ser original, ¿no? Para ser creativo, para conseguir, ¿no? Arrancar una campaña de crowdfunding, para autoeditar. Después yo creo que el segundo sería buscar de alguna manera impregnar esa campaña o esas comunicaciones ya con elementos de tu novela. Nuevamente, como decía, ¿no? Yo creo que es muy interesante, sobre todo si no tienes mucho alcance en redes sociales, utilizar, por ejemplo, una plataforma de crowdfunding, porque al final es un escaparate. Entonces, si tú ya cuidas, bueno, eso lo voy a dejar para después, pero si tú ya vas anunciando de qué va tu novela, vas dejando detalles para potenciales lectores para que se interesen, ¿no? por tu manuscrito. En tercer lugar, yo creo, sobre todo, ser transparente y ser honesto, ¿no? Y esto porque además estamos hablando ya de temas de dinero y yo creo que siempre, ¿no? tiene que acompañar. Después, que yo creo que lo que tú transmitas con tus comunicaciones, con tus proyectos de crowdfunding, con cómo cuides, ¿no? todas las patas de la autoedición, bien si lo haces todo por tu cuenta, bien si cuentas con una empresa, si tú transmites calidad, seriedad, compromiso con lo que haces, yo creo que todo eso al final va a hacer que la gente apueste más, ¿no? por tu trabajo y confíe más en lo que hay detrás, ¿no? y en tu manuscrito. Y yo creo que por último es eso, es decir, aunque haya momentos en los que te dan momentos, pues eso, inseguridades y dudas y no sabes, confiar en lo que has hecho
Evidentemente también creo que es muy importante cuidar mucho el manuscrito, que sea tu mejor versión. Creo que es interesante también el tema del informe de lectura, que una persona te lo valide y te diga si tienes que seguir trabajándolo o no. Yo creo que es importante, ¿no? Es decir, que sobre todo la materia prima, ¿no? Ese manuscrito, pues asegurarte de que es la mejor versión que puedes hacer sin volverte loco y reescribirlo 15 veces, ¿no? Pero por lo menos tener esa validación externa que yo creo que siempre es interesante, ¿no? Enriquecedora. Episodios anteriores con María Resch, su experiencia y forma de trabajo como escritora de novela histórica. Consejos para comenzar a elaborar la documentación de una novela histórica y su experiencia con la publicación de su primera novela. Si te gustó este episodio, suscríbete, es gratis y nos ayuda mucho. Activa las notificaciones, comparte y haz clic en me gusta. Tienes la información y los enlaces en la cajita de descripción. Suscríbete y únete a nuestro boletín de novedades.